Bueno, hoy gracias por venir, buen día. Hoy vamos a hablar de ese bug que cuesta un poco ver, que es la arquitectura. Me pone un poco nervioso ver tantos arquitectos de Napsys y ex arquitectos también. Así que bueno. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, para arrancar vamos a hablar un poco sobre qué es la arquitectura y por qué es tan importante. Vamos también a charlar un poco sobre problemas que tienen las malas arquitecturas y, por último, una propuesta, compartir un poco algunos principios para evitar los problemas de las malas arquitecturas. Bueno, todo lo que leí o todo lo que voy a presentar en esta charla lo leí de este libro que es Clean Architecture de Uncle Bob. Así que si les gustó la charla, quieren seguir profundizando, les recomiendo leer el libro, donde presenta mucha más teoría y además presenta métricas para comparar los diseños de arquitecturas que hagamos. Bueno, arrancando. ¿Qué es la arquitectura? Básicamente es la forma que le da al software quien lo diseña. Forma entre comillas porque es algo abstracto, no es algo que podamos ver, que podamos tocar. No es como un edificio donde podemos ver las habitaciones, podemos ver cómo ir de una habitación a otra, sino que es algo abstracto. Y quien lo diseña, amistosamente le decimos arquitecto o arquitecta, pero no tiene nada que ver con un arquitecto de verdad. Y el arquitecto tiene básicamente 3 tareas a la hora de cuando trabaja. La primera es dividir el software en componentes, es decir, que cada componente haga una sola cosa y la haga bien, que sean cohesivos, etc. La segunda tarea que tiene es agrupar los componentes, las cosas que son conceptualmente parecidas, que estén cerca, y las que no, que estén lejos. Y por último, también agrupa componentes, es decir, comunica esos componentes, define cómo va a ser la comunicación, si va a ser a través de una llamada a una función, si va a ser a través de una cola sincrónica, si va a ser a través de una API REST. Esas son decisiones arquitectónicas. ¿Cuál es el objetivo de nuestro arquitecto? Facilitar el desarrollo, operación y mantenimiento del software. El desarrollo, muchas veces se le da más importancia a la operación. Es decir, que el sistema funcione bien, que sea rápido, que se banque la cantidad de usuarios que tenga que bancarse, y se le da menos atención al desarrollo. Entonces, ¿qué termina pasando? Cuando ingresa alguien nuevo a la empresa, se tiene que bajar instalar un montón de dependencias, colonarse un montón de proyectos, levantar un montón de servicios, solamente para empezar a trabajar. Y le estamos complicando, digamos, lo que es el desarrollo del software. Y por otro lado, el mantenimiento tiene que ver con algo que tienen todos los sistemas, que es un flujo interminable de nuevas features o de cambios que el usuario va haciendo a medida que aprende cómo se usa el software. Y por otro lado, una cola inevitable de defectos o de bugs. Entonces, en el mantenimiento, que es la etapa donde más tiempo estamos, es donde más cuesta llevar el software, es encontrar los errores, solucionarlos. Entonces, el arquitecto tiene que tener en cuenta estas 3 cosas, el desarrollo, operación y mantenimiento. ¿Cuál es la estrategia que tiene que llevar? Es tratar de mantener la mayor cantidad de opciones abiertas posibles. Ahora vamos a profundizar sobre esto. Todo sistema tiene básicamente 2 tipos de valor. Un valor es el comportamiento, es decir, ¿qué es lo que hace el software? ¿Por qué el software existe? ¿Por qué el cliente usa mi software? Y por otro lado es la estructura, que la estructura hace que nuestro software sea soft. Es la flexibilidad que tenemos nosotros para poder agregar comportamiento o modificar el comportamiento existente. Entonces, la estrategia es dividir a nuestro software en 2. Por un lado, las políticas, la lógica de negocio también se le llama, que es qué hacer, de cómo lo hago, que son los detalles de implementación. Entonces, tener bien separado qué es lo que debe hacer el software de cómo lo va a hacer. Los detalles no importan.
Entonces, en etapas tempranas de un proyecto no hace falta definir qué base de datos vamos a usar. No hace falta decir si vamos a usar Postgres, si vamos a usar MySQL, si vamos a usar MongoDB. No hace falta definir el framework web. No hace falta definir si va a ser web o no. No hace falta definir cómo va a ser la API. Lo que nosotros tenemos que definir es qué es lo que va a ser nuestro software. Es decir, la política. Es lo más importante que tenemos. Entonces, ¿por qué esto? Porque mientras más información tenga, mejores decisiones podemos tomar. Y hasta que tomemos la decisión correcta, podemos ir probando. Entonces, si podemos probar, por ejemplo, Postgres, lo medimos, probamos MySQL, lo medimos, probamos MongoDB, lo medimos y después comparamos. Según el problema que yo tengo, ¿qué me conviene? ¿Usar este o este? Entonces, si yo mantengo las opciones abiertas, puedo decidir después. Y parafraseando un poco al autor del libro, Uncle Bob, el buen arquitecto maximiza la cantidad de decisiones no tomadas. Bueno, hasta acá. Bien. Bueno, los que hayan trabajado ya en un proyecto que tenga unos años, se darán cuenta que poco a poco el sistema se empieza a echar a perder. Y parecido cuando estamos en casa, abrimos la heladera y ¿cómo nos damos cuenta que algo se está echando a perder? Empezamos a olfatear y sentimos un olorcito y decimos, acá hay algo que no está bien. Y ahora vamos a charlar un poco de esos olorcitos que sentimos cuando el sistema se está echando a perder. Uno de los primeros que aparece es la duplicación. La duplicación puede aparecer de dos formas. Duplicación de código, es decir, yo tengo que hacer una feature, veo que alguien ya la hizo, entonces ya fue, copio y pego. Pero lo que hizo no es exactamente lo que yo necesito, así que lo modifico un poquito y ya está. Ahora, supónganse que hay un bug o una vulnerabilidad en ese código, viene un tercero, modifica el código original y nunca se dio cuenta que yo me lo copié. Entonces, el bug sigue estando o la vulnerabilidad sigue estando en mi código. Y además, como mi código no es exactamente igual al que me lo copié, el fix tampoco va a ser exactamente igual. O sea que hay que pensar el fix para cada instancia de la copia que se hizo de eso. Otro problema que tienen las arquitecturas que se están echando a perder son los conflictos de merge. Que pase alguna vez no está mal, pero si es algo que sucede frecuentemente, si cada viernes a fin de sprint queremos mergear y el que mergea primero es el que gana y el resto tiene que andar luchando con los conflictos de merge y agua y ajo, y bueno, algo me está diciendo mi software. Si todos tocamos el mismo archivo, las mismas líneas todo el tiempo, significa que no está bien modularizado el tema. Otro problema que tenemos, referencias cíclicas. Estoy en el módulo A y quiero importar algo del módulo B, pero cuando lo importo, resulta que el módulo B importa algo del módulo A, y eso en Python me da error. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es ver qué se importa del módulo A del módulo B y llevarlo a un módulo C y hacer algo un poquito mejor, pero no, hacemos trampa. ¿Y qué hacemos? Hacemos el import directamente adentro de la función. Total, eso en Python funciona. Listo, problema solucionado. Porque además el cliente ya lo pidió, esto ya está vendido, los tiempos apuran. Entonces, bueno, hacemos ese hack a Python y anda. Otro problema, la rigidez. Y esto se da cuando, para agregar una funcionalidad nueva, tengo que tocar en muchos archivos o en muchos proyectos al mismo tiempo. No es que tengo toda la lógica en un solo lugar, sino que la tengo distribuida a través de muchos proyectos. Otro problema, la fragilidad. Que esto se da cuando yo modifico un componente de software y después resulta que rompí algo que conceptualmente no está conectado con lo que toqué, sino que está en la otra punta del sistema. Y, obvio,
¿Cómo no lo viste? Y qué sé yo estaba tocando otra cosa, es lo que suele pasar. La viscosidad. La viscosidad se da cuando es más fácil hacer las cosas mal que hacer las cosas bien. Si yo quiero hacer las cosas bien, tardo el doble o el triple de tiempo que si hago las cosas mal. Entonces, ¿qué termina pasando? La hago mal. Y esto también tiene que ver con la teoría de las ventanas rotas. Si el software ya tiene una calidad más o menos, lo voy a hacer más o menos, porque ya está así, ya me lo copié de otro lado, en todos lados está así. Y si en un code review yo digo, no, pará, esto debería ser así, ¿cuál es la respuesta? No, si en todos lados lo hacemos así. Entonces, ya eso, con el paso del tiempo, va haciendo que cada vez la calidad del proyecto sea menor. La desconfianza se da cuando empezamos a romper a los clientes. Es decir, sacamos una release nueva, rompemos clientes. Uy, qué mal. Sacamos otra release, rompemos el cliente. Sacamos otra release, rompemos el cliente. ¿Qué va a pasar con el cliente? Va a empezar a tener desconfianza y no se va a querer actualizar no va a querer actualizar el software, no va a querer usar nuestro producto. Y eso a la larga también puede ser que no tengamos más clientes. Entonces, ¿qué hacemos para mitigar esto? Hacemos una regresión completa de todo el sistema por cada cambio minúsculo que hagamos. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, porque nuestros tests no alcanzan, porque nuestros tests nos mienten, dicen que está todo bien y no está todo bien. Entonces, desconfiamos y terminamos haciendo tareas manuales. Decimos, bueno, les instalamos el sistema y manualmente vamos chequeando que todo esté bien. Y lo hacemos todo el tiempo y nos va llevando tiempo de que podemos hacer otra cosa. Y en general, la baja productividad. Lo que yo antes tardaba poquito tiempo en hacer, ahora tardo mucho más tiempo, mis estimaciones se alargan, pero algo más fuerte es la frustración que yo siento, porque me empiezo a sentir mal. Siento que soy un mal programador, porque cada vez que hago algo meto un bug y me siento mal, me siento triste. O otra cosa que también pasa es que estoy más lidiando con problemas técnicos que desarrollando la feature que quiero desarrollar. Entonces estoy lidiando con problemas de dependencias, con problemas de que las cosas no funcionan, de que no puedo levantar un servicio, que un servicio es incompatible con otro, y todo eso me da frustración. Entonces, para sumarizar un poco, la arquitectura hay que darle bola porque no solamente nos impacta a nosotros como empresa, les impacta a nuestros clientes, pero también nos impacta a nosotros como programadores. Nos empezamos a sentir mal, nadie va a querer trabajar en ese proyecto, entonces puede ser algo catastrófico no darle bola a la arquitectura de software. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? El primer consejo que les puedo dar es que la buena arquitectura comienza con buen código. Imagínense que tenemos que hacer nuestra casa. Si usamos ladrillos malos, no importa mucho qué casa me haga, qué diseño tenga, porque los ladrillos son malos y la casa va a ser de mala calidad. Entonces, el código es nuestro ladrillo dentro del software. Si nosotros tenemos un código malo, si nombramos mal las variables, si tenemos nombres malos de funciones, si nuestro código está ofuscado, no importa mucho qué arquitectura hagamos, porque no importa, o sea, la arquitectura va a ser mala igual. Pero también podemos hacer malas arquitecturas con buenos ladrillos. El siguiente consejo, no se casen con los frameworks. Yo amo los frameworks, nos ahorran un montón de tiempo, nos ahorran un montón de tiempo haciendo cosas, hay un montón de cosas que ya tienen hechas, que no tengo que programar, pero al casarnos con el framework es un casamiento un poco desigual. ¿Por qué? Porque nosotros les entregamos todo al framework, le estamos entregando la lógica de negocio, nosotros nos adaptamos a sus modelos, a sus vistas, a sus templates, pero ellos en sí no nos dan nada más allá del framework. Y si el día de mañana el framework dice, bueno, esto no lo soporto más y no me puedo actualizar más, me quedé ahí, me quedé en esa versión del framework y me quedo estancado en el tiempo. O puede pasar de que ese framework no lo mantenga nadie y ahora tengo un problema más grande porque no hay nadie en la comunidad que quiera mantener eso. Y tengo un problema grande. ¿Qué termina pasando? Y tengo que tirar todo y arrancar de nuevo.
Y a veces eso cuesta muchísimo tiempo, muchísima plata, y muchas empresas prefieren no hacerlo. Entonces seguimos manteniendo software que es muy viejo y que ya cuesta instalarlo y es un lío. Entonces, tratar al framework como un detalle de implementación y no como la columna vertebral de mi arquitectura. Además, la arquitectura siempre la decide alguien. Y si no decidimos nosotros cuál es la arquitectura de nuestro software, lo va a terminar decidiendo el framework. Bueno, hasta acá, ¿bien? Estoy hablando muy rápido, ¿se escucha bien? Bueno, y después voy a hablar un poco sobre los principios SOLID, que son principios de diseño de software que hace muchos años ya se enumeraron, allá cerca de, no sé si principios de los 90 o finales de los 90, pero hace más de 20 años. Y el SOLID significa el acrónimo de estos 5 principios. El primer principio es el principio de responsabilidad única, el principio de abierto cerrado, el principio de sustitución del ISCOP, el principio de segregación de interfaces y el principio de inversión de dependencias. El principio de responsabilidad única nos dice que uno podría decir, bueno, que cada módulo tenga una responsabilidad, pero es un poquito más allá. Lo que dice es que un módulo o un componente de software, ya sea una clase o una función, tenga solamente una sola razón para cambiar y no más de una. Por ejemplo, hace poco hice un co-review en Onapsis. Les cuento rápido qué es lo que hace Onapsis para que estén en contexto. En Onapsis hacemos algo así como un antivirus para sistemas ERP, ya sea SAP u Oracle DBS. Tenemos alguien que escanea los servidores SAP y te dice qué vulnerabilidades tiene. Eso donde se guarda está en una base de conocimientos. Ahí está Roberto, que estuvo trabajando en eso. Y tenemos un sensor que puede o no estar en el mismo servidor. Es decir, yo puedo tener un sensor en una máquina y la base de conocimientos en otra. Entonces decidimos que cada vez que haya un scan no haya que ir a buscar todos los módulos todo el tiempo, sino tener un caché y si ya lo fui a buscar una vez, lo voy a buscar en la caché y me evito ir a buscarlo y hacer uso de red. Bueno, eso es lo que decía el ticket que tenía este problema. Y definió algo más o menos por el estilo. Hizo una clase, Cache Manager, que recibía una URL para conectarse a un Redis. Y en su constructor se conectaba al Redis. Además, había un método que es getModules y obtenía cada uno de esos módulos a través de una lista de IDs. Esos IDs eran strings. Y lo que hacía era fijarse si ese módulo existía en la caché. Si existía en la caché lo levantaba de ahí y en el caso de que no existiera lo iba a buscar a la base de conocimientos y lo guardaba en la caché, hacía un poquito más de cosas. Y a simple vista uno lo ve esto y dice, no parece inofensivo, no parece muy complicado. Pero si nos ponemos a verla en detalle, yo le pude encontrar más o menos 3 responsabilidades distintas. La primera, que está acá, es conectarse a Redis. O sea, sabe cómo conectarse a Redis. La segunda, que está medio oculta, que está ahí donde dice Moduling Cache, ahí está la política de cómo se invalida la caché. Es decir, cuando un módulo ya es viejo y lo tengo que buscar de nuevo. Y el tercer responsabilidad es ir a buscar el módulo a la base de conocimientos. Entonces, tiene 3 responsabilidades y son 3 motivos distintos para cambiar. Por ejemplo, podría cambiar en el caso de que se cambie cómo se conecta a Redis. Imagínense que ahora, en vez de conectarnos con usuario y clave, nos conectamos con certificado. Bueno, hay que ir y tocar esta clase. También cambia si cambia la política de invalidación de caché. O cambia si cambiamos, no sé, la API para bajar las cosas de la base de conocimientos. Son 3 razones distintas. Entonces, en una siguiente iteración, yo propuse hacer algo por el estilo.
Lo primero es que reciba la caché a través del constructor. Y es un objeto caché que lo único que tiene es, implementa el protocolo de mapping. Es decir, se comporta como un diccionario. Y después el código es más o menos es parecido. Se fija si está dentro de la caché, si está lo obtiene de la caché y si no lo busca. Pero la diferencia es que ahora implementa un protocolo. Y una implementación posible de ese protocolo de mapping es esta. Tener una clase Redis Caché que recibe una conexión a Redis ya armada, no recibe la URL. Es decir, que alguien más armó esa conexión y se la pasó. Y además, al implementar esto se fija si el módulo está en Redis, ahí puedo aplicar la política de invalidación de caché y sabe cómo ir a buscar ese módulo a Redis. Bien, ¿se entendía más o menos? Bien. Principio de abierto cerrado. Lo que nos quiere decir es que podemos agregar funcionalidad agregando código nuevo y no modificando el código existente. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, imagínense que queremos probar a ver qué onda memcachet. Entonces, lo único que tenemos que hacer es implementar otra clase que se comporte como un diccionario, pero esta vez va a ir a buscar las cosas a memcache en vez de ir a buscar la Redis. Entonces, yo cambié el sistema y lo único que hice fue agregar una clase nueva y a lo sumo cambiar cómo es la conexión de cables en el constructor del Module Manager. Y eso casi gratis fue. O sea, el proceso mental de construirlo, de cambiar eso es mínimo. Principio de sustitución del ISCOP. Lo que me dice es que cualquier objeto puede ser reemplazado por un subtipo del mismo. Y el programa va a seguir funcionando igual. Así que imagínense que lo quiero testear. Entonces, yo, como sé que espera un mapping, o sea, espera un diccionario o algo que se comporte como un diccionario, implemento mi caché en un diccionario. Entonces, yo estoy seguro de que le puedo pasar ese diccionario y la política de buscar ese módulo va a seguir funcionando igual. Entonces, me evita estar moqueando cosas, me evita tener que levantar un servidor de Redis, me evita tener que instalarme Fake Redis, por ejemplo. Y yo puedo probar unitariamente que ese Module Manager o Caché Manager funciona bien. Obviamente, esto es una prueba unitaria. Si yo quiero probar todo el camino, tengo que hacer otro tipo de pruebas, ya sea o de integración o de end-to-end. Pero por las unitarias que tienen que ser rápidas, esto me alcanza y me sobra. Principio de segregación de interfaces. Lo que me dice este principio es no depender de cosas que no necesites. Por ejemplo, imagínense que tenemos una clase que se llama subutils y es una navaja suiza. Me permite descubrir un asset, escanear un asset, chequear las credenciales del asset, ver si el asset está activo y además me da el hostname. Todo eso hace. Imagínense que necesito para una pequeña parte del sistema saber si las credenciales están bien. Entonces, como esto ya está implementado en utils, lo uso directamente. Pero indirectamente lo que estoy haciendo es dependiendo de un montón de código que sabe cómo escanear un asset, que sabe cómo descubrir un asset, y además dependo de todas las dependencias que necesite escanear un asset o descubrir un asset. Entonces, me estoy trayendo un montón de cosas que no necesito. Y esto no solamente pasa a nivel clases, sino también pasa a nivel paquetes. Me pasó hace poco con otro trabajo que usó un cookie cutter de Django y traía un montón de cosas re lindas y ya estaba todo armado, pero el problema empezó cuando tuve problemas. Cuando quise actualizar Django y, se rompió algo, una dependencia que servía para hacer autenticación sociales, o sea, autenticarse con redes sociales. Y yo en el sistemita que estaba haciendo, que era una VB muy simple, no necesitaba que alguien se conecte con su Facebook o con su Google+. Y se me rompió el sistema por algo que yo no tenía nada que ver, ni siquiera lo usaba. Entonces,
ojo con los cookie cutters de otros, sobre todo si el sistema se espera que viva mucho tiempo. Controlen sus dependencias y las dependencias de sus dependencias. Y el último principio, que es el principio de inversión de dependencias, nos dice que siempre dependamos de abstracciones y no de concreciones. Es decir, dependamos de cosas abstractas. Ya sé que suena muy Java esto, pero es muy fácil de aplicar en Python también. Por ejemplo, en el primer caso que mostré del Cache Manager, nosotros teníamos algo por el estilo. Teníamos que nuestra lógica de negocio dependía del Cache Manager y el Cache Manager dependía de Redis. Por transitividad, nuestra lógica de negocio ahora depende de Redis. Y eso no está bueno. Sobre todo si tenemos que depender de una versión específica de Redis, que capaz que después no funciona, y todos los problemas que acabamos de nombrar antes. Por el contrario, en la versión nueva que se propuso, fue que nuestro Cache Manager dependa de una interfaz, que acá la llamé Cache, pero capaz que tendría que haberle puesto mapping, es decir, que es un protocolo, y un protocolo que Python lo soporta y está en todos lados. Otro protocolo podría ser iterable, otro protocolo podría ser secuencia. Entonces, ahora, nuestra lógica de negocio ya no depende de Redis directamente, sino que depende de una abstracción, que es el protocolo de mapping, o acá lo llamé Cache. Y por otro lado, tenemos a Redis Cache, que ahora sí, ese sí depende de Redis y depende de la lógica de negocio. Entonces, yo ya eliminé esa dependencia a algo concreto. Bueno, entonces el consejo es dibujen líneas y estas líneas dibújenla en etapas tempranas del proyecto. No dejen que sus componentes sepan mucho sobre sus vecinos. Y esto lo pueden oler cuando, por ejemplo, tienen un objeto, punto un método, punto un método, punto un método, punto un atributo. O sea, ese trencito de llamadas, que es re monono y es re lindo, nos está trayendo un problema, porque está diciendo que el cliente sabe la estructura interna de cada una de esas llamadas que está haciendo. Y si yo quiero modificar algo en el medio, tengo que empezar a rastrear o dónde se rompe o quién llama a ese método o ese atributo. Entonces, al dibujar estas líneas, y no dejo que se sepa mucho, yo abstraigo y contengo a dónde es que se hacen esas llamadas. Y lo que se propone es una arquitectura de plugin, también conocida como arquitectura hexagonal, arquitectura de port and adapter. Básicamente todas dicen lo mismo. La idea es tener nuestra lógica de negocio, ¿se acuerdan? Las políticas, qué es lo que hay que hacer, en el centro, y todos los detalles de implementación se conectan. Se enchufan como si fueran Legos. Entonces, si yo quiero cambiar algún detalle, saco un Lego y pongo otro. Y mi lógica de negocio siempre es la misma. Pero para eso necesito saber cómo cruzar estas líneas imaginarias que yo me armé. Y existe la regla de la dependencia para cruzar estas líneas. La regla de la dependencia me dice que solamente las dependencias van a ser de un componente de menor nivel de abstracción hacia otro de mayor nivel de abstracción. Es decir, por ejemplo, en el caso acá de la GUI, es fácil seguir esto. ¿Por qué? Porque generalmente en la GUI hay un usuario que ejecuta un evento y eso llama a algo que está en la lógica de negocio. Cuando pasa eso, se dice que el flujo de ejecución del programa es el mismo que el flujo de dependencia. La flechita va hacia el mismo lado. Pero, ¿qué pasa con la base de datos? Generalmente ahí es al revés. Ahí es la lógica de negocio que va a pedir, por ejemplo, los módulos que tengo que ejecutar. Y ahí el flujo es de la lógica de negocio hacia la base de datos. Pero yo dije que la dependencia tiene que ser al revés. Y ahí es cuando de ahí viene el nombre de inversión de dependencias. Es decir, que
La dependencia va en contra del flujo de ejecución del programa. Y esto se hace de la siguiente forma. Tengo un cliente que define en una interfaz, en un contrato, qué es lo que espera que una implementación se lo devuelva. Entonces, por ejemplo, podría llegar a ser si un módulo está en una caché, o obtener el módulo de la caché, o de una persistencia. Y tenemos a alguien que implementa, que eso es el que está, digamos, del lado de la base de datos, alguien que implementa esa interfaz. La interfaz siempre queda del lado de la lógica de negocio. ¿Y cómo es la comunicación? ¿Cómo se pasan los datos? Siempre a través de tipos simples. Puede ser diccionarios, strings, cosas nativas del lenguaje, o, como está dibujado ahí, a través de estructuras de datos. Las estructuras de datos son básicamente datos que les ponemos un nombre. Y son datos simples, es decir, son clases que tienen atributos y puede tener muy poquito lógica, pero nada. La idea es que solamente sirvan para mover datos de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir entonces? Que, por ejemplo, un field de Django no debería salir de ahí, o de Alchemy. Entonces, no saco, o sea, mi objeto de Alchemy no va a estar distribuido por todos lados en la aplicación, o objetos que son propios de Django, sino que van a estar contenidos dentro de donde corresponde estar. Cuando se mueven de ahí, se mueven a través de tipos de datos simples o a través de estructuras de datos. Y esta es lo que propone Uncle Bob en el libro Arquitectura Limpia. Y es una arquitectura por capas, donde en la capa central yo tengo las entidades, que son los conceptos de negocio. Es decir, le pongo nombre a conceptos que sean tangibles. Por ejemplo, un módulo, por ejemplo, una vulnerabilidad, por ejemplo, un sistema. Son todas cosas que son concretas y que tienen un nombre en mi lógica de negocio. Por fuera están los subcasos de uso, que son los que vemos en la facultad. Trata de levantar un poco de eso. Que lo que dicen son los pasos de negocio que yo interactúo con esa lógica. Entonces, imagínense que tengo que dar de alta a un cliente. Entonces, se da de alta al cliente, se guarda en la base de datos y se manda un mail de bienvenida y mandamos un paquete por correo postal de bienvenida. Bueno, esa es la lógica de negocio. Me va a definir el qué se hace. ¿Cómo se hace? Lo van a decir mis capas externas. Por ejemplo, en la capa de controlador tengo los famosos adapters y son las interfaces. Lo que me sirven estos adapters es adaptar lo que yo espero que haga el detalle de implementación con la interfaz propia de cada una de estas librerías. Por ejemplo, si tengo que mandar algo por correo, bueno, ahí defino la interfaz y después en el adaptador digo, bueno, el correo A, el correo B, el correo C, según el servicio que necesite. Y por fuera de eso están las interfaces externas del sistema, que ahí es donde involucra todos los detalles de implementación. La base de datos, la web, las GUI, otros dispositivos, otros sistemas. Y eso queda externo, queda por fuera. La idea es que todo lo que está afuera no me ensucie mi lógica de negocio. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Queda 10 minutos. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito rápido por un proyecto que ya más o menos tenía armado. Lo que me armé es un sistema para escanear SAPs de juguete, obviamente, pero que funciona. Y acá estamos viendo el archivo de entidades. Dentro de mis entidades tengo un sistema, tengo un módulo, tengo un estado de escaneo que me dice si un sistema es vulnerable, si no es vulnerable, si no aplica o si hubo un error. Tengo un resultado, que esto es lo que voy a mostrar al usuario, que el resultado tiene el sistema, el módulo, el estado del scan, cuándo se empezó y cuándo se finalizó. Fíjense que gracias a Python 3.7, que agregó data classes, es muy fácil de escribir estas estructuras de datos.
Ya con declararlas de esta forma, ya tengo el constructor, ya tengo el wrapper, ya si quiero puedo tener hash. O sea, hay un montón de cosas que ya me las das resueltas. Por otro lado, dentro del paquete de core, definí qué es una base de conocimientos. Y una base de conocimientos, obviamente a esto le faltan docstring y un montón de cosas más, pero lo que yo defino como interfaz es que acepte el método getItem. Es decir, que se comporte algo así como un mapping, pero de read-only. Y por otro lado, también definí qué espero de un escáner. Y un escáner lo único que va a tener es un método scan que acepta un sistema y un módulo. Es decir, que el escáner solamente va a escanear de a un módulo por vez. Y me tiene que volver un scan status. Entonces, si, por ejemplo, vemos una implementación de esto, podríamos tener un módulo que está acá. Un módulo que se escribe en Python. Entonces tengo código Python que acá cualquiera de nuestros researchers, hackers, puede venir y programar porque ellos saben cómo encontrar una vulnerabilidad. Yo no tengo idea. Entonces lo dejamos a ellos que escriban los módulos y ellos escribieron un módulo que siempre te devuelve vulnerable. Y además me da cierta metadata. Me dice su ID, su nombre y una solución. En este caso no tiene solución. Pero esto es un módulo que se puede ejecutar. Y cualquiera lo puede ejecutar. Entonces, me armé un escáner que está hecho en Python, que sabe cómo a través de un sistema y este módulo, sabe cómo se ejecuta. Entonces, levanta el string que está donde está, digamos, el contenido del módulo, lo levanta el módulo en Python y lo ejecuta y da un resultado. Ahora, imagínense que yo en vez de tener Python, digo, no, Python es muy complicado porque los researchers no saben programar en Python y tal vez prefieren algo más específico a lo que necesitan. Y decimos, bueno, hagamos un DSL, hagamos un lenguaje específico para ellos. Y entonces lo único que tenemos que hacer es, obviamente, programar módulos en el DSL, pero cambiamos el escáner. En vez de acá el escáner que levante Python, decimos levantamos un DSL y ya, y lo enchufamos. Y podemos probar. Y esto va a funcionar igual. Ahora, vamos al caso de uso. El caso de uso, creo uno solo, que es escanear bajo demanda. ¿Y qué dice el escáner bajo demanda? Recibe en su constructor una base de conocimientos, un escáner, un sistema y una lista de módulos. Fíjense que todo esto lo estoy importando desde core, es decir, son entidades abstractas. Y cuando se ejecuta esto, va a decir, bueno, por cada módulo, ejecuta el módulo, bueno, va a buscar el módulo de la base de conocimientos, ejecuta el scan y devuelve un resultado. ¿Qué pasa si hubo un error? Bueno, acá dice, si es key error, significa de que el módulo no existe. Podría tener también mi propia excepción, de decir, bueno, el módulo no existe y manejar la excepción. O un error general y va a manejar este error general. Y esta es la lógica de negocio. Yo no dije cómo se va a hacer, sino que el cómo depende de cada una de estas implementaciones que yo haga. A ver si lo podemos ejecutar así rapidito. Entonces, hacemos un run scan. Entonces, run scan, el target va a ser localhost, va a ser mi máquina. Por línea de comandos le paso cuál es la base de conocimientos. En este caso es un directorio. Dice que en este directorio ya están todos mis módulos cargados. Y le digo cuál es el módulo que quiero ejecutar, que es el 1. El 1 siempre me va a devolver vulnerable. Si yo lo ejecuto, fíjense que ahí me está diciendo que es vulnerable. En el 2, siempre me va a devolver no vulnerable. Y como no es vulnerable, no tengo una solución. La solución solamente se da en el caso de que sea vulnerable. Y no tengo un 3. Entonces, en el 3 me debería dar error. Y si se fijan, acá me está dando el error porque el módulo no existe. Se le pueden agregar más funcionalidades diciendo que el módulo no existe, pero básicamente es lo que yo definí en la política. ¿Cómo se hace después? No importa. Imagínense que ahora, en vez de tener
un directorio con todos los módulos, decido tener un servicio que me dé los módulos como una base de conocimientos. Y puedo venir acá y en vez de pasarle un módulo, le digo, bueno, HTTPS, bla. Y debería de funcionar igual, siempre que la implemente. Bueno, para ir cerrando, arquitecturas ágiles. Obviamente, esto llevado a la realidad, tal vez ustedes digan, oh, esto es imposible de llevarlo, pero la idea es que esto sea el horizonte, el objetivo. Siempre vamos a desarrollar la mejor arquitectura que necesitemos en ese momento. En esa iteración tenemos que hacer tal cosa, bueno, en esa iteración vamos a tener la mejor arquitectura para hacer tal cosa. La idea es no sobrediseñar de más, no hacer cosas que no voy a usar. Y usar al TDD, al Test Driver Development, como herramienta de diseño. El TDD nos va a dar un feedback rápido de qué es lo que estamos haciendo y vamos a ser los primeros clientes de nuestra API. Vamos a ser los primeros programadores que usen esa API. Entonces, también, si es muy difícil de testear, y nos está diciendo algo. Si tengo que moquear un montón de cosas para llegar al estado que quiero llegar para testearlo, y habría que ver cuál es el diseño. Otra herramienta que no tenemos que tener miedo es el refactor. Es decir, bueno, me doy cuenta de que esto es una porquería, bueno, me tomo un rato, me tomo un día y lo refactoreo para que quede lo mejor posible. No tener miedo al refactor y sobre todo si tengo una test suite en la que puedo confiar, podría hacer esto sin riesgo. Y algo que ya es un mensaje, que es que un equipo ágil no deja que su código se deteriore. Tenemos que ser profesionales en lo que entregamos y no dejarnos comer por la presión. Muchas veces por la presión tomamos caminos cortos que al final van a hacer que vayamos más lento. Entonces, saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no, me hallar un poco más y no dejar que se deteriore. Seamos profesionales en lo que hacemos. Bueno, resumiendo, la arquitectura de software es tan, la estructura del software es tan o más importante que su funcionalidad. Si tenemos una estructura estática, no vamos a poder innovar, no vamos a poder ser ágiles, no vamos a poder escalar. Tal vez necesitemos más usuarios y por la arquitectura que tenemos no podemos escalar y tenemos que tirar todo y arrancar de nuevo. Mantener las opciones abiertas. No nos casemos ni con el framework ni con la base de datos. Dejemos la puerta abierta para poder cambiar, para poder probar otra cosa y capaz que no sirve lo nuevo que probamos, pero no perdimos nada. No dejen que sus componentes sepan mucho sobre otros, que el conocimiento quede solamente a su próximo vecino y nada más. Si se necesitan otros servicios, que lo provea ese vecino. Pero no dejen que un código sepa mucho sobre la estructura general del sistema. Y algo importantísimo es mantener el código limpio. No comentar las cosas, elegir bien los nombres de las variables, elegir bien los nombres de las clases, hacer buenos tests, hacer test, sobre todo. Eso es importantísimo. Y bueno, todo esto que nombro en esta charla es para sistemas que tengan o que tengamos una expectativa de que vivan muchos años. Si vamos a hacer un script que solamente va a servir para esta semana porque quiero scrapear la web de la PyCon para ver qué charlas hay, y bueno, ahí sí, tal vez podemos hacerlo más así nomás. Pero si vamos a hacer un sistema que es core para la aplicación, para el sistema, para la empresa y va a vender y qué sé yo, bueno, démosle una vuelta más de rosca para que este sistema viva durante muchos, muchos años. Bueno, hasta acá es la charla. A ver las preguntas. Les recuerdo, estamos usando el bot para hacer las preguntas. Voy a ir leyendo las que ya hicieron. Si quieren sumar alguna más, tenemos unos 10 minutos para contestar preguntas. Bueno, la primera pregunta, bueno, la fueron haciendo mientras dabas la charla, sí. Entonces tendrás que ir ubicándote. Importación circular. Al hacer un import dentro de la función, ¿baja la performance? No tengo idea, depende, creo que no. Igual depende, sí, ahí Roberto. Claro, eso, depende en realidad que haga el módulo adentro. Si adentro,
momento de importar hay código que se tenga que ejecutar, sí, va a ser mucho más lento. Pero eso no importa si lo hacemos a nivel de ejecutar la función o antes. O sea, si hay código que se ejecuta en momento de importación, va a ser lento. Bien. ¿Cuál sería un ejemplo de viscosidad en Python? Un ejemplo fácil es, no sé si tanto de Python, pero sí de proceso de software. Acá que lo veo a Gaby. Gaby hizo una función que yo quiero, que es exactamente lo que yo necesito. Bueno, pero no es exactamente igual. Entonces la copio, la pego, la modifico y ya está. Y después viene Nahuel y se da cuenta que yo hice lo que él necesitaba, así que lo copia, lo pega y lo modifica. Obviamente es mucho más rápido copiar y pegar y modificar lo que necesito antes de abstraer, crear una abstracción y que todos usemos esa abstracción. Entonces, eso es, tal vez más es un ejemplo. Es decir, bueno, es más fácil copiar y pegar que modificar esos 3 lugares, o 4, 5, la cantidad de lugares que haya. Vamos para otro lado. ¿No es un poco contradictorio que los detalles no importan con que una buena arquitectura depende de buen código? No es, o sea, a nivel detalle me refiero a, por ejemplo, si vamos a usar Redis, si vamos a usar Celery, si vamos a usar Postgres, esos son detalles de implementación. El buen código tiene que ver con cómo yo organizo ese código, cómo creo mis abstracciones, cómo lo separo en módulos, que sea coherente. Eso tiene que ver más con el buen código, más que el detalle propiamente dicho de cómo se implementa. ¿Tenés algún caso en el que hayan cambiado de framework? Lo veo difícil con frameworks como Django. Sí, Onapsis ahora está cambiando su frontend, está cambiando un montón de cosas. Estamos pasando de una API REST a GraphQL. Por suerte no estoy en ese tema, pero sí, pobres chicos. Están haciendo todo de nuevo, porque mucha lógica estaba en las vistas. Entonces, esa lógica ahora hay que mudarlo a GraphQL. Suerte. Un trabajo de un año y medio. Gracias, muy buena la charla. ¿Se puede medir el grado de dependencia de una solución con un determinado framework? Sí, lean el libro de Uncle Bob. Ahí está bien detallado cómo se mide esto de dependencias, tanto dependencias de nosotros hacia nosotros o de nosotros hacia otras librerías, otros módulos, otras funciones. Si los tests unitarios usan una implementación distinta de los componentes con respecto a lo que se usa en producción, ¿no estás disminuyendo el poder de los tests? No, depende de qué quiera probar. Acá también es una charla filosófica, capaz que Wilkinson dice que los test unitarios no existen, pero sí, la idea es tener test unitarios que prueben lo que yo quiero probar, o sea, la lógica de negocio, cómo es la lógica, y por otro lado tener test end-to-end, de decir, bueno, arranco, no sé, con este framework web, con esta base de datos y veo que no rompí nada. Son test distintos, prueban cosas distintas y también son tiempos distintos. Los test unitarios, la idea es que sean muy rápidos. La idea es saber que si hice un refactor no rompí nada, y los test de integración sí sirven tal vez para otras cosas, pero tardan mucho tiempo. Pueden tardar 3-4 horas en correr toda la suite. ¿Pensaron en usar SOAP interfaces para implementar las abstracciones adapters? No. ¿Otras libs? ¿Algo in-house? No. Hasta ahora estamos usando todo GraphQL para lo que es el front y después adentro Celery y cola sincrónica. Bien. A veces Dry hace abstracciones tempranas. ¿Crees que hacer Wet, Bright Everything Twice permite hacer mejores abstracciones? No sé qué es. Perdón. Yo tampoco. Si el que preguntó quiere aclarar. Escribir. Sí. Perfecto. Lo repito en el micrófono. La idea es escribir la primera vez 2 veces para poder encontrar cuál es la duplicación realmente y no hacer una abstracción temprana. Sí, está buenísimo. Y ahí es cuando tal vez nos podemos enganchar del refactor. O sea, hacer las cosas mal y después refactorearlo para que quede lo mejor posible para ese momento que estamos trabajando. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por no hay todo. más preguntas, gracias.